Papá, el colgante de la mesera es igual al de la foto de mamá. El magnate quedó paralizado. Hola, déjame un comentario y cuéntame desde dónde estás viendo este video. Me encanta conectar con ustedes. Si este contenido te hizo sonreír o te dejó pensando, no olvides dar like y suscribirte para seguir compartiendo juntos. Tu apoyo es lo que alimenta esta pasión y mantiene viva esta comunidad. Estoy ansioso por leer sus maravillosas opiniones más abajo. ¿Y si una mirada fugaz a una desconocida en una cafetería revelara un secreto oculto durante décadas? ¿Qué clase de verdad podría ser esa? Un lazo familiar tan inesperado que tambalee todo lo que creías saber sobre tu propia historia. ¿Y si ese secreto solo estaba esperando el momento exacto para cambiarlo todo? Esteban Salazar, de 45 años, era un nombre que resonaba en salas de reuniones desde Silicon Valley hasta Dubái. Su emporio tecnológico, cimentado en la inteligencia artificial y una ambición implacable, lo había convertido en multimillonario antes de cumplir los 30. Pero Villa Robles, Ohio, era el lugar donde había nacido, donde su madre, Mariana, había fallecido cuando él tenía 17 años, y donde su padre, Arturo, se convirtió en un desconocido. Se marchó a los 18, prometiéndose no volver jamás. Y sin embargo, ahí estaba, frente a la cafetería de Doña Mabel, escuchando cómo la grava crujía bajo sus zapatos relucientes, con el peso de más de 2 décadas presionando su pecho. Había regresado en busca de respuestas, para caminar por las calles de su infancia, enfrentar la casa donde una vez resonaron las carcajadas de su madre, y tratar de comprender por qué su padre lo había apartado de su vida. Villa Robles seguía igual. Los mismos porches vencidos, las mismas camionetas oxidadas, la misma cafetería con su barra de fórmica desgastada y una rocola trabada en una canción de José Alfredo. Se acomodó en una cabina, con el rechinar del vinil acompañando su movimiento, y pidió un café negro que no tenía intención de beber. Entonces la vio. Anaís Muñoz, de unos 35 años, se movía con la destreza de quien ha trabajado jornadas dobles durante años. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta, con algunos mechones sueltos que enmarcaban un rostro bonito, pero marcado por el cansancio. En su placa se leía Anaís, y su sonrisa era amable, aunque mantenía una cierta distancia. Pero fue el colgante lo que impactó a Esteban como un tren sin frenos, una luna creciente plateada, idéntica a la del retrato antiguo de su madre. Se apresuró a sacar su teléfono y buscar la imagen escaneada. Mariana, joven y resplandeciente, con el mismo colgante brillando en su cuello. Su corazón empezó a golpear con fuerza. No podía ser. Aquel colgante era único, o al menos eso había creído, un regalo de su padre a su madre. Bonito dijo cuando Anaís le llevó el café, con una voz más tensa de lo que esperaba. Ella lo tocó con naturalidad, su sonrisa vaciló ligeramente. Gracias, era de mi mamá. ¿De tu mamá? La garganta de Esteban se secó de golpe. ¿Cómo se llamaba? Los ojos de Anaís se entrecerraron, notando algo extraño. ¿Por qué lo preguntas? El nombre no le decía nada, pero fue como si una cerradura interna comenzara a girar. Balbuceó algo genérico sobre que el colgante le parecía especial y dejó que ella se alejara, mientras su mente se llenaba de dudas. Garabateó en una servilleta, Anaís, Lilia, colgante, mamá. No podía sacarse de la cabeza la idea de que había tropezado con algo mucho más profundo que una simple coincidencia. Esteban no era un hombre que dejara cabos sueltos. Su imperio se había forjado gracias a los datos, a descubrir patrones que otros pasaban por alto. El colgante era un enigma, y él necesitaba resolverlo. Comenzó su búsqueda en la cafetería, charlando con los vecinos mientras compartía unas papas grasientas. Decían que Anaís era parte del paisaje de Villa Robles, madre soltera de un niño de 10 años llamado Matías. Trabajaba sin descanso, sobreviviendo gracias a las propinas y a su fortaleza. Su madre, Lilia Muñoz, había fallecido cuando Anaís tenía apenas 15, dejándola sola para salir adelante. Nadie sabía quién había sido su padre. Lilia jamás lo mencionó. Esteban contrató a Tomás Argueta, un investigador privado con olfato para las verdades enterradas. Era un expolicía curtido, de esos que han visto demasiado como para sorprenderse por algo. El primer informe fue breve, pero revelador. El acta de nacimiento de Anaís registraba a Lilia María Muñoz como su madre, pero en la casilla del padre no figuraba nadie. Lilia había trabajado como costurera, reservada y tranquila, en un pequeño apartamento sobre la única lavandería del pueblo. Falleció de cáncer en 2005, dejando a Anaís en el sistema de acogida, saltando entre hogares temporales. Pero un detalle llamó la atención.
Lilia había vivido en Villa Robles a finales de los años 80, coincidiendo con la época en que los padres de Esteban aún residían allí. El siguiente paso fue personal. Manejó hasta la vieja casa de los Salazar, ahora abandonada, con la pintura descascarada como piel marchita. Parado en el jardín cubierto de maleza, revivió la voz cálida de su madre y el silencio abrumador de su padre después de su muerte. Arturo Salazar había sido abogado, respetado, pero distante, un hombre que guardaba sus emociones bajo llave. Esteban no le hablaba desde hacía años. Su última discusión había sido amarga, una pelea por dinero y por abandono. Pero ahora necesitaba respuestas. El asilo estaba a una hora de distancia, un lugar aséptico, impregnado del olor a desinfectante y nostalgia. Arturo, de 72 años, estaba en silla de ruedas junto a una ventana, sus rasgos antes marcados ahora suavizados por la edad. Sus ojos se iluminaron al ver a Esteban, pero también se notó un destello de miedo. «Papá», dijo Esteban, sin rodeos. El dije de mamá, la luna creciente. ¿De dónde salió? Las manos de Arturo temblaron. Desvió la mirada. ¿Por qué preguntas eso ahora? La vi, respondió Esteban, con la voz baja. Lo llevaba puesto una mesera del pueblo, Anaís Muñoz. Es idéntico. El rostro de Arturo se puso pálido. Déjalo, Esteban. No sabes en lo que te estás metiendo. Pero Esteban insistió, elevando el tono. ¿Qué estás ocultando? ¿Por qué ella tiene el dije de mamá? Arturo cerró la boca con fuerza. Esteban se fue, frustrado pero más decidido que nunca. Encargó a Tomás que siguiera investigando, y el detective no tardó en encontrar algo explosivo. Una carta, hallada en una caja con pertenencias de Lilia que había sido donada a la Sociedad Histórica de Villa Robles. Estaba firmada por Arturo, fechada en 1987, y dirigida a Lilia. Lilia, no puedo seguir con esto. Mariana está embarazada. Debo quedarme con ella. Lo siento. El colgante es para nuestra niña. Cuídala. Esteban la leyó una y otra vez, hasta que las palabras se volvieron borrosas. Anaís era su media hermana. Su padre había tenido una aventura antes de que él naciera. Un secreto guardado durante 35 años. Aquel colgante no era solo una joya. Era una confesión. Una muestra del remordimiento de su padre. Una verdad que atravesaba de lleno todo lo que Esteban creía conocer. Observó a Anaís desde la distancia, ya no como a una desconocida, sino como parte de su familia. La vio recoger a Matías en la escuela, su sonrisa iluminando el rostro a pesar de las ojeras marcadas. La observó contar las propinas en el restaurante, sus dedos temblorosos al sumar los billetes. Era fuerte, sí, pero el mundo la había desgastado, y no tenía idea de que, a solo unos metros, su hermano la miraba en silencio. Esteban no sabía qué hacer. Decirle la verdad podría desmoronar la vida que con tanto esfuerzo había construido. Anaís había levantado algo estable, aunque frágil, para ella y su hijo. Pero el dije era un lazo. Una conexión con un pasado que ambos merecían conocer. Empezó a frecuentar más el restaurante, aprendiendo sus rutinas. Era rápida de mente, amable con los clientes habituales, y firme cuando algún borracho pasaba la línea. Matías, un niño delgado con el cabello cobrizo como el de ella, a veces hacía la tarea en una de las mesas del rincón, su lápiz rayando sin cesar el cuaderno mientras su madre trabajaba. Una noche, Esteban se quedó hasta el cierre. El restaurante ya estaba vacío, la rocola en silencio. Anaís limpiaba la barra, el colgante brillando con la luz tenue. Esteban respiró hondo. Anaís, necesito hablar contigo sobre ese dije. Ella se detuvo en seco, el trapo en la mano. ¿Qué pasa con él? Él deslizó una foto por la barra. Ella es Elena Salazar. Mi madre. Tenía el mismo dije. Anaís miró la imagen y luego a él, con gesto cansado. Será un collar cualquiera, seguro lo vendían en serie. No lo es, dijo Esteban con voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. Fue hecho a medida por mi padre. Para tu madre, Lilia. El rostro de Anaís se endureció. ¿Qué estás diciendo? Él le contó todo, la carta, la aventura, el padre que compartían. Su expresión pasó de la confusión a la rabia, hasta romperse en algo más profundo, como un duelo contenido. Estás mintiendo, dijo con la voz quebrada. ¿Por qué vendrías a decirme esto? No miento, respondió él, deslizando la carta hacia ella. Léela. Ella lo hizo, con las manos temblando. Cuando alzó la vista, tenía el rostro cubierto de lágrimas. Toda mi vida pensé que mi papá nos había abandonado. Y ahora me dices que estuvo aquí, en este mismo pueblo, con esposa, contigo. Esteban asintió,
con un nudo en la garganta. No lo supe, Anaís. No hasta ahora. Ella se levantó bruscamente, tomó su abrigo. Necesito pensar. No me sigas. Esteban respetó su espacio, pero la verdad lo perseguía como una sombra. Volvió a ver a Arturo, enfrentándolo en la sala de visitas del asilo, un espacio frío y blanco. Tuviste una hija, le dijo con voz helada. Y la dejaste crecer sin nada. Los ojos de Arturo estaban húmedos, su voz era apenas un susurro. Yo amaba a Lilia. Pero Elena estaba embarazada. Tenía que quedarme. Pensé que hacía lo correcto. Te equivocaste, disparó Esteban. Abandonaste a Anaís. Dejaste que Lilia muriera sola. Arturo se quebró entonces. Confesó todo. Había conocido a Lilia en una feria del pueblo. Su risa lo atrapó desde el primer instante. Su relación fue corta, intensa, terminó cuando Elena le dijo que esperaba un hijo. Le regaló a Lilia el dije, un diseño único que había mandado hacer, como despedida. Pensó que ella se había ido del pueblo. No supo de Anaís sino años más tarde, cuando ya era demasiado tarde para volver atrás. La rabia de Esteban ardía dentro, pero también lo impulsaba el deseo de enmendar lo que pudiera. Fue al apartamento de Anaís, un lugar estrecho, con papel tapiz despegándose y juguetes por el suelo. Matías dormía en el sillón, un libro de ciencias abierto a su lado. Anaís lo dejó entrar, con el rostro tenso, pero menos duro que antes. No quiero tu dinero, le dijo antes de que él pudiera abrir la boca. Ni tu lástima. No vengo con eso, dijo Esteban. Vengo con familia, si estás dispuesta. Anaís lo miró largo rato, buscando alguna mentira en sus ojos. Luego sacó una caja de debajo de la cama, llena de recuerdos de Lilia. Entre ellos, encontró otra carta. Una que Arturo jamás supo que existía. Lilia la había escrito para Anaís, destinada a ser leída en su cumpleaños número 18. Anaís, mi corazón. Tu padre nos amó, a su manera. Él creyó que te había entregado, pero yo jamás pude hacerlo. Tú eras mi fuerza. El colgante representa su promesa, y la mía. Si puedes, perdónalo. Vive con valentía, mi niña. El aliento se le atoró a Esteban al leer esas palabras. Arturo no solo había dejado atrás a Lilia, también había creído que Anaís ya no estaba, que la habían dado en adopción. Esa mentira, enterrada durante años, había definido sus vidas. Un secreto dentro de otro secreto. Anaís tenía los ojos llenos de lágrimas, pero habló con firmeza. ¿Ni siquiera sabía que existía? Esteban negó con la cabeza. No, pero yo sí. Y estoy aquí ahora. Aquella verdad cambió todo. Anaís aceptó ver a Arturo. No fue fácil. La visita al asilo estuvo cargada de tensión, como si el aire se hubiera vuelto más denso por tanto dolor guardado. Arturo, débil y con lágrimas en los ojos, habló de Lilia, de su risa, su valentía, de cómo amaba sin reservas a pesar de todo. Anaís escuchó sin mostrar emoción, su rostro una muralla. Pero fue Matías, con su inocencia curiosa, quien logró romper el hielo. ¿Conociste a mi mamá?, preguntó, con esa voz suya que cortaba el silencio con suavidad. Sí, respondió Arturo, con la voz quebrada. Era maravillosa. Anaís no lo perdonó ese día. Aún no. Pero tampoco se fue. Esteban, desde un rincón, la observó. Se debatía entre el enojo por su padre y la esperanza que nacía en su hermana. Empezó a pasar más tiempo con ellos. Al principio, con pequeños gestos, ayudando a Matías con su proyecto de ciencias, llevándoles comida cuando Anaís trabajaba hasta tarde. Hablaban de Lilia, de Mariana, de las vidas que habían llevado separados. Ella mantenía la guardia en alto, pero poco a poco lo dejó entrar. Entonces, Tomás, el investigador, encontró algo más. Una última pieza. Un viejo fondo bancario abierto en 1988 a nombre de Lilia. Apenas unos miles de dólares, pero que con el paso del tiempo y los intereses, se había convertido en una suma significativa. Arturo lo había creado como un gesto final para ella, uno que nunca llegó a saberse, porque Lilia jamás supo que existía. La cuenta aún estaba activa. El dinero bastaba para el fondo universitario de Matías. Anaís lloró al saberlo. No por el dinero, sino por lo que significaba. ¿Por qué nunca se lo dijo?, preguntó con voz rota. Por vergüenza, respondió Esteban. Creía que estaba protegiendo a todos. Pero se equivocó. Entre Esteban y Anaís se fue tejiendo un lazo real, aunque frágil. Él no intentó arreglar su vida con dinero. No era eso lo que ella necesitaba. Lo que hizo fue estar presente.
Llevaba a Matías a los partidos, le enseñaba a programar, y reía cuando Anaís lo molestaba por sus trajes elegantes. Ella, por su parte, le compartía su mundo, anécdotas del restaurante, recetas de Lilia, las rarezas encantadoras de Matías. No eligieron ser hermanos, pero sí eligieron construir una relación. Arturo enfermaba cada vez más, pero vivió lo suficiente para ver a Anaís, y a Matías, con frecuencia. Arturo nunca pidió perdón, y Anaís nunca se lo ofreció. Pero entre ellos nació una especie de entendimiento silencioso. Fue Matías, con su mirada a Anaís de niño, quien se convirtió en el puente entre los dos. Le pedía a Arturo que le contara historias del pasado, y esas memorias, aunque dolían, también sanaban. Esteban no se quedó a vivir en Villa Robles de forma permanente. Su vida estaba en otro lugar, demasiado grande para quedarse quieto. Pero compró una pequeña casa cerca, un lugar al que siempre pudiera volver. En honor a Lilia, abrió un centro comunitario, no como un gesto grandilocuente, sino como una forma de rendir homenaje a la mujer que había criado a su hermana. Anaís se hizo cargo de dirigirlo. Con su carácter fuerte pero cálido, lo transformó en un refugio para niños como Matías, chicos que solo necesitaban una oportunidad. El viejo restaurante se convirtió en su punto de encuentro. Todos los domingos, Esteban, Anaís y Matías se reunían en el mismo puesto de siempre, compartiendo café y anécdotas. El colgante, que antes era un enigma, se convirtió en un símbolo de resistencia, de promesas cumplidas. Anaís lo llevaba con orgullo, un recordatorio del amor de su madre, y de su propia fortaleza. Un año después, la inauguración oficial del centro comunitario atrajo a toda la comunidad. Anaís subió al podio. Su voz no tembló al hablar de Lilia y de las segundas oportunidades. Matías, que ya tenía 11 años, sonreía desde la primera fila con una maqueta de cohete que había construido con ayuda de Esteban. También estaba Arturo, en silla de ruedas, con los ojos brillantes de algo parecido al perdón. Esteban observaba desde el fondo, con el corazón lleno. Había llegado a Villa Robles buscando cerrar una herida, y terminó encontrando algo mejor, una familia que no sabía que necesitaba. Cuando Anaís cortó la cinta, entre los aplausos, lo miró. Y le sonrió. No fue una sonrisa contenida ni cautelosa, como en el restaurante, fue real. Esteban le devolvió el gesto con un leve asentimiento, como si el pasado, por fin, pesara menos. Más tarde, en la cafetería de Doña Mabel, estaban los tres. El neón del cartel zumbaba afuera mientras Matías contaba emocionado la historia de su cohete, moviendo las manos con entusiasmo. Anaís reía, y el colgante centelleaba bajo la luz. Esteban se recostó en el asiento, con una taza de café en la mano, y lo entendió todo, ese era su hogar. No el pueblo, las personas. El colgante lo había guiado hasta allí, a una verdad que lo rompió, pero también lo reconstruyó. La historia no era perfecta. Aún quedaban cicatrices, aún había silencios. Pero era suya. Construida sobre el perdón, reconstruida desde los secretos, y más fuerte por ello. Cuando la vieja rocola encendió con una canción de José Alfredo, Esteban supo que volvería. Siempre. Por Anaís. Por Matías. Por la familia que habían decidido ser. A veces, la vida nos arrebata verdades, pero también nos da segundas oportunidades para sanar, para reencontrarnos y para construir algo nuevo, incluso sobre los restos del pasado. El perdón no siempre llega con palabras, a veces llega con presencia, con constancia, con amor silencioso. Lo importante no es de dónde vienes, sino qué haces con lo que te tocó vivir. Porque familia no siempre es la que te da la sangre, sino la que decide quedarse. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y comenta con un emoji estrellas dando vueltas si crees en las segundas oportunidades. Nos ayudas muchísimo compartiendo este video para que más personas encuentren esperanza en medio de sus propias cicatrices. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta comunidad donde cada historia tiene una moraleja.